aquí en el edificio de la ANEP, de la Administración Nacional de Educación Pública, pero también para quienes están siguiendo esta transmisión a través del canal de YouTube de la ANEP para darle la mayor difusión posible, agradeciendo nuevamente a los medios por acompañarnos. Gracias por estar. Vamos a comenzar la presentación de los resultados de la 10ª encuesta nacional sobre consumo de drogas en estudiantes de enseñanza media. El relevamiento fue realizado por el Observatorio Uruguayo de Drogas, dependiente de la Junta Nacional de Drogas. El universo de este estudio, de la encuesta, está conformado por adolescentes de 13 y 17 años de edad, escolarizados en ciudades de 10.000 habitantes. La muestra representa, a nivel nacional, abarcó 5.067 estudiantes distribuidos en 101 centros educativos y 302 clases de centros de enseñanza pública y privada. Así que a todos gracias por estar con nosotros. Ya tenemos en este plano de la Cámara a la mesa principal, que vamos a comenzar con la presentación de los resultados. Nos acompaña el presidente de la ANEP, Pablo Cayani, Gabriel Rossi como secretario general de la Junta Nacional de Drogas, también el placer que esté junto a nosotros la directora del Instituto Nacional de la Juventud del INJU, Eugenia Godoy, y el vicepresidente del Instituto del Niño y Adolescentes del Uruguay, INAU, Mauricio Fuentes. Además, también en nombre de este formidable equipo técnico que realizó del observatorio este muestreo, nos acompaña ya pronta allí con la presentación en la computadora Jessica Ramírez, en nombre, por supuesto, del equipo técnico que desarrolló la 10ª encuesta nacional sobre consumo de drogas en estudiantes de enseñanza media. Así que para organizarnos lo que va a ser esta presentación, en primer lugar vamos a invitar a Jessica para que junto en pantalla nos presente los resultados preliminares y luego sí compartiremos algunas reflexiones de cada una de las partes que nos acompañe en la mesa. Así que Jessica, cuando tú quieras, adelante. Buenos días a todos, a todas. Bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Para el Observatorio Uruguayo de Drogas es un gusto poder presentar los datos de esta 10ª encuesta nacional de consumo de sustancias en enseñanza media, en estudiantes de enseñanza media. Capaz que podemos empezar en un ratito. Se llevó el puntero el señor. Ahí está. Ajustamos, Jessica, ¿te parece el puntero para que vaya? Podemos ir haciendo otra cosa mientras. Además, está bueno decirle a la gente que está con nosotros que ya van a tener colgado, por supuesto, en la página web para darle la información posible de este relevamiento con los resultados preliminares. Lo mismo que también los medios de comunicación que ya tienen allí la gacetilla que contiene, por supuesto, los datos presentados. Estamos en condiciones. Excelente, Jessica, adelante. Bueno, como les decía, esta es la 10ª encuesta de consumo de drogas en estudiantes de enseñanza media. Como comentaba recién el compañero, el universo de estudios son aquellos estudiantes que asisten a educación media en liceos públicos, privados y escuelas de educación técnica. Es una encuesta que se hace de forma autoadministrada en los salones de clase. Representamos entonces a todos los estudiantes entre 13 y 17 años aproximadamente de localidades mayores a 10.000 habitantes. Yo creo que lo primero que tenemos que señalar respecto de los aspectos técnicos tiene que ver con la fortaleza de poder sostener una serie histórica a través de más de 20 años. Desde el año 2003 reiteramos cada 2 o cada 3 años este estudio y manteníamos las mismas condiciones o los mismos aspectos metodológicos, lo que nos permite poder ir analizando la serie histórica. Entonces, más allá de las estimaciones puntuales que cada 2 años podemos estar dando, lo que le da más riqueza y fortaleza a este tipo de estudios es esto, ¿no? Esta mirada y esta evolución histórica. En términos generales y a grandes rasgos, lo que nosotros hacemos es poder, medimos, caracterizamos y monitoreamos las tendencias del consumo en esta población, en particular a través de varios indicadores, ¿no? Bueno, un poco en términos de vigilancia epidemiológica se utilizan los 3 indicadores básicos de prevalencia de vida en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días, lo que nos da cuenta de la presencia, del alcance de cada una de las sustancias en esta población. Después avanzamos y se comienza a estudiar más allá de los consumos,
¿Cómo se dan? O sea, ¿cuál es la dinámica? ¿A qué edad comienzan a consumir los estudiantes? Las frecuencias de consumo, las precocidades de consumo. Y también avanzamos en algunos patrones o algunos indicios que nos muestren patrones de consumo problemático, particularmente en cannabis y en alcohol, que son las dos sustancias que vamos a ver son las que más consume esta población. Entonces, para empezar con las prevalencias y uso problemático, vamos a ir recorriendo sustancia a sustancia lo que nos muestra la evidencia para 2024. Con respecto a tabaco, lo que encontramos es que el 22% de los estudiantes declara haber consumido tabaco alguna vez en su vida, el 14% alguna vez en el último año y un 8% en el último mes. Acá cuando ustedes pueden ver la evolución histórica van a ver una clara tendencia descendente desde el año 2003 hasta el 2014. Luego se encuentra un periodo de estabilización entre el 14 y el 2018 para retomar una senda descendente, pero ya no con una caída tan pronunciada. Otro de los aspectos relevantes a ver con respecto al comportamiento del consumo de tabaco tiene que ver con la diferencia que hay entre varones y mujeres. Ustedes pueden ver que siempre la curva gris, que es la que corresponde a la prevalencia en las mujeres, está por encima. En toda la serie histórica, entonces, son las mujeres las que declaran mayor consumo de tabaco que los pares varones. Lo que sucede es que el escenario del consumo de tabaco se empieza como a complejizar con la aparición de nuevos dispositivos donde se administran también nicotina. Entonces ahí podemos de alguna manera empezar a relativizar y a incorporar esta mirada sobre otras formas de consumir nicotina. Esta es la primera vez que en este estudio se pregunta por el uso de estos dispositivos electrónicos y lo que encontramos es que una cuarta parte de los estudiantes dice haber utilizado por lo menos una vez en el último año este tipo de dispositivos y el 10% lo usó en los últimos 30 días. Cuando avanzamos y comenzamos a querer conocer con qué utilizaban los dispositivos, con qué cargaban, qué tipo de cartuchos utilizaban, nos llama la atención que hay un tercio que no sabe cuál es el contenido de esos cartuchos. Y de los que conocen, ustedes ven ahí, algunos usan con y sin nicotina y otros con nicotina, y tenemos entonces un poco más de un tercio, un 32%, un poquito menos, un 32% que dice que usó en el último año estos dispositivos para administrar nicotina. Entonces, si miramos ambos fenómenos, tenemos que un 8% consume la prevalencia esta, que es aquellos que solamente usan dispositivos electrónicos para consumir nicotina. Teníamos que en el último año había un 14% de consumo de tabaco y si lo miramos en conjunto llegamos a ese 17% que consume nicotina en el último año, ya sea con uno u otro o con ambos, de ambas maneras, ¿no? Cigarrillos y dispositivos. Con respecto al alcohol, lo que arroja la evidencia nuevamente es la sustancia más consumida por los estudiantes, por los adolescentes escolarizados. Arriba del 80% declara que consumió alguna vez en su vida, un 67% en los últimos 12 meses y 4 de cada 10 en el último mes, que es un poco el indicador que asociamos a consumo habitual, aquellos que de alguna manera incorporan esta práctica, obviamente que no tiene por qué ser diariamente, pero sí semanal o ocasionalmente dentro del mes. Respecto a la evolución, lo que ustedes ven es que con pequeñas fluctuaciones se mantiene en niveles bastante elevados. Ese 2014 tiene una explicación metodológica que después si quieren podemos profundizar, pero las fluctuaciones que hacen es está siempre en el entorno del 70% el consumo anual y este año, específicamente en el año 24, lo que vemos es que las prevalencias tienen un pequeño descenso que, dado este comportamiento histórico, no nos permite sacar ningún tipo de conclusión al respecto, sino que necesitamos nuevas mediciones para ver cómo sigue evolucionando. Sí es relevante observar cómo, a lo largo de esta serie histórica, el comportamiento entre varones y mujeres ha tenido una modificación. Al principio, en el 2003, ustedes ven que la curva verde que corresponde al consumo en varones estaba por encima del de las mujeres. Pues hay una equiparación sobre la mitad del periodo que se analiza para pasar a partir del año 21 a que las mujeres consuman en mayor medida, declaren consumo en mayor medida que los varones, y eso se sostiene para el año 2024. Ahí hay una modificación. Si profundizamos en el uso
abusivo, aquellos episodios que muestran el consumo en una misma oportunidad sobre los niveles de intoxicación, lo que observamos es que entre los estudiantes que consumen en el último mes, recuerden que son el 40%, entre ellos hay un 60, o sea, 6 de cada 10 de los que consumieron han tenido 1 o más episodios de abuso en el último mes. Para poder dimensionarlo sobre toda la matrícula escolar, ese es el 25% que ustedes tienen ahí. La cuarta parte de los adolescentes de educación media muestran consumo sobre los niveles de intoxicación 1 o más veces en el último mes. Respecto de los niveles, entre varones y mujeres se muestran iguales, o sea, el 61% de los varones abusó, de los varones que consumieron en los últimos 30 días, y el 59% de las mujeres. Ese dato no tiene diferencia estadística significativa, por lo tanto están en el mismo nivel. Lo que sí sucede es que, como las prevalencias en las mujeres son mayores, recuerden que las mujeres declaraban mayor consumo, en términos absolutos tengo más mujeres abusando del alcohol que varones. Bueno, las bebidas energizantes se comienzan a monitorear en este tipo de estudios a partir del año 2014, básicamente, como ya conocemos, por el alto contenido de cafeína que tiene en su composición y por lo tanto por su fuerte efecto estimulante. A partir en el 24 lo que vemos es que el 80%, la misma prevalencia que el alcohol, el 80% declara consumir alguna vez en la vida, un 66% dice que consumió en los últimos 12 meses y un 37% en los últimos 30 días. Ustedes pueden ver que la curva sostiene o comienza a mostrar un crecimiento a partir del año 2018 y en este caso son los varones los que muestran o los que declaran más consumo respecto de las mujeres. Algo que aparece como una especificidad para el consumo de esta sustancia tiene que ver el comportamiento respecto de las edades. La regularidad siempre nos está mostrando que los estudiantes de más edad son los que declaran más consumo, o sea, mayor edad, mayor proporción de consumo. Sin embargo, con las bebidas energizantes, lo que se observa es que los estudiantes más chicos, aquellos que tienen hasta 14 años, muestran el mismo nivel de consumo que sus pares de 15, 16 y 17 años. Y ustedes ven cómo la curva negra tiene una pendiente mucho más pronunciada para alcanzar en el año 2024 el mismo nivel de consumo que sus compañeros. Uno de los mayores riesgos que hay en el consumo de bebidas energizantes o una de las prácticas de riesgo tiene que ver con el consumo combinado con alcohol y eso fue una de las cosas que también nos llevó a monitorearlo y ahí lo que podemos ver es, bueno, ¿cuánto impacta entonces? ¿Cómo podemos ver qué efecto tiene ese uso combinado? Y ahí lo que tratamos de hacer es comparar y ver el riesgo que hay de intoxicarse cuando usamos las dos bebidas combinadamente. Entonces, leemos de esta manera. Del total de estudiantes que usan de manera combinada alcohol y bebidas energizantes, hay un 79, un 80% casi, que tienen episodios de intoxicación, mientras que de los que no usan de forma combinada estas dos bebidas, hay un 52 que tiene episodios de intoxicación de alcohol, que ya es altísimo el 52, pero vean ustedes cómo se incrementa para llegar al 80 si combinan bebidas energizantes y alcohol. Entonces, en términos sintéticos, podemos decir que usar bebidas energizantes y alcohol aumenta 3 veces la probabilidad de intoxicarse con alcohol que si no usan de manera combinada. Intentamos indagar un poco más en las motivaciones respecto del uso, las razones por las cuales los estudiantes dicen consumir o buscar consumir estas sustancias. Ahí lo que tenemos esto es el resultado de otro estudio de corte cualitativo, no representativo, ¿sí? Hicimos entrevistas cara a cara en adolescentes de Montevideo para preguntarles por qué consumían. Para profundizar algo más en esto, lo importante acá es resaltar que, el 60% dice que consume porque le gusta el sabor, etcétera, pero hay 4 de cada 10 que dice que consume porque busca el efecto, porque busca esa energía, tienen distintas maneras de manifestarlo, pero se pueden sintetizar en eso, en la búsqueda, en tener bien claro para qué utilizan esa sustancia y es esa búsqueda del efecto. Respecto de los tranquilizantes, lo que se encontró en 2024 es, una prevalencia de vida del 24%, en tanto en los últimos 12 meses es el 15% que declara haber consumido y un 8% en los últimos 30 días. Ustedes ven ahí una evolución creciente también,
tanto del consumo con prescripción como del consumo sin prescripción de estos medicamentos. Y acá también resaltar la diferencia que existe entre varones y mujeres, siendo las mujeres las que muestran siempre, acá está el dato del 24, pero en toda la serie histórica son las mujeres las que muestran más consumo que sus pares varones. Respecto al uso de cannabis, y ya vamos terminando, lo que vemos es que, bueno, es mentira porque tengo algunas más. Respecto al uso de cannabis, lo que tenemos es que el 21% declara consumir alguna vez en su vida, un 15% en los últimos 12 meses y el 7% en los últimos 30 días. Con respecto a la evolución, bueno, tenemos una tendencia ascendente hasta el año 2016. Entre el 2016 y el 21 hay estabilidad y luego en este año lo que pauta cierto descenso en las prevalencias, en un escenario de estabilidad. ¿Por qué digo esto? Porque una única medición no alcanza para pautar una tendencia ni para sacar conclusiones al respecto. Por lo tanto, entendemos que estamos en un escenario de estabilidad donde este registro pauta un descenso y habrá que ver si se confirma o no esta tendencia. Respecto al uso problemático que se mide de cannabis, que se miden los que usan en los últimos 12 meses, lo que encontramos es que el 12% de los estudiantes que consumieron alguna vez cannabis en los últimos 12 meses muestra riesgo de uso problemático, ¿sí? Riesgo alto de uso problemático. ¿Por qué digo riesgo alto? Porque entendemos que, bueno, obviamente el consumo de cualquier sustancia es de riesgo en esta población y lo que hacemos con el cannabis es graduarlo entre riesgo bajo y aquellos que muestran un patrón de consumo que nos está dando signos de que puede estar bajo un riesgo más alto. Eso representa en el total de la población estudiantil al 1,6%, o sea que podemos decir que si quieren el 2% o 1,6% de los estudiantes de educación media muestra riesgo alto de uso problemático de cannabis. Acá ustedes ven que desde el 2009, que fue cuando se comenzó a medir a través de esta herramienta, que son 10 indicadores que nos permiten generar este índice para mostrar esto, que hay estabilidad, ¿sí? Esas pequeñas variaciones no son estadísticamente significativas, por lo tanto, podemos asegurar que dentro de los usuarios de los últimos 12 meses, la proporción que muestra este tipo de riesgo se ha mantenido estable desde el 2009 hasta el 24. Finalmente, vamos a mirar las prevalencias de vida de las otras sustancias que son marginales en esta población. Estamos hablando del consumo alguna vez en la vida. Ustedes ven que el 2% declara que usó alguna vez alucinógenos, 1,8 cocaína, éxtasis aparece en un 0,7 la prevalencia, tusi también, y ahí ustedes van viendo cómo van disminuyendo la presencia en vida, el contacto con estas sustancias. Y finalmente, vamos a la edad de inicio. Ahí lo que vamos a ver es, dentro de los que consumen, a qué edad en promedio comenzaron. Entonces, ustedes pueden ver en la gráfica de arriba que las bebidas energizantes y el alcohol son las que se consumen en término medio más temprano. A los 13 años, los estudiantes que consumen lo hacen por primera vez. Y además debemos considerar que son las sustancias con mayor alcance. El 80% ya consumió, por lo tanto, es un indicador de precocidad, porque quedan pocas incorporaciones para hacer. No así con las demás sustancias, que cuando hablamos de tabaco, cannabis, cocaína, la proporción de estudiantes que ha consumido es muchísimo menor. Por lo tanto, esa edad de inicio solamente nos está dando cuenta de aquella proporción menor de la población que consumió. Entonces, para poder tener algún dato sobre precocidad, lo que hacemos es utilizar otro indicador, la proporción del total de estudiantes quienes consumieron antes de los 15 años. Y ahí sí estamos mirándolos a todos y comparamos cuántos iniciaron antes de los 15 años. Entonces, ustedes ahí tienen que, son las barras anaranjadas. En alcohol hay un 57% de estudiantes que consumió por primera vez antes de los 15 años. Para bebidas energizantes tenemos que el 64% lo consumió antes de los 15 años, en concordancia con lo que vimos recién respecto de las prevalencias muy avanzadas en edades más bajas. Encontramos que hay un 7% de estudiantes que consumen cannabis antes de los 15 años y un 9% que consume tabaco antes de los 15 años. Acá podemos ver la evolución de este indicador a través de toda la serie de estudios. Ustedes ven la curva de cannabis, se ha mantenido estable en 15 años.
La de alcohol también en 13 años ha permanecido estable, siempre la edad media está allí sin diferencias significativas, estadísticamente significativas. Sin embargo, la curva verde, que es la que muestra la edad de inicio del consumo de tabaco, sí muestra una diferencia significativa entre el año 2003 y el 24. ¿Qué tengo? En el año 2003, los estudiantes que consumían tabaco lo hacían en promedio, iniciaban el consumo de tabaco a los 13 años, mientras que en el año 24, en promedio, lo inician a los 14 años, un año más tarde. Entonces, es importante observar de forma conjunta los datos sobre prevalencia de tabaco que nos mostraban una disminución y además un inicio más tarde. O sea, hay menos estudiantes que se incorporan al consumo y los que se incorporan lo hacen a edades más tarde, ¿sí? Por el contrario, lo que tenemos con respecto a las bebidas energizantes es la curva roja es una disminución. En el 2018 se comenzó a indagar sobre la edad de inicio de estos consumos y ustedes ven que los únicos 3 datos que tenemos pautan hasta ahora un descenso, o sea que hay más estudiantes porque las prevalencias están aumentando y además lo están haciendo a edades más tempranas. Ahora sí, finalmente, dejo de prometer, vamos a hablar de algunos factores de protección y de riesgo. Normalmente estas encuestas han incorporado desde los primeros estudios, valoraciones sobre el mundo adulto, ¿sí? A partir de la percepción obviamente de los estudiantes. Y ahí siempre, sistemáticamente, fuimos viendo cómo la permisividad, la tolerancia, la accesibilidad de las sustancias en el hogar, el consumo de los adultos, tenía un impacto en las prevalencias y mostraban más consumo. Este año, como sistemáticamente venimos encontrando estos resultados, dejamos de, por lo menos por esta edición, de preguntar sobre estos indicadores y quisimos explorar con respecto a otros. Entonces ahí incorporamos una escala que mide algunos aspectos o que nos da cuenta de algunos aspectos de salud mental, en particular de depresión y de ansiedad, y otra escala que da cuenta del uso compulsivo de Internet, para poder mirar si estos factores tenían algún impacto en los consumos. Entonces, lo que les muestro es esta escala, que es una escala de inventario de salud mental que habla simplemente de depresión, simplemente en el sentido de que solamente da cuenta de estos 2 aspectos. Sí, es una escala, bueno, tiene una variación de 0 a 100, después hay un corte y podemos ver síntomas o ausencia, presencia o ausencia de estos síntomas. En términos univariados, en la población lo que encontramos es que el 52% de todos los estudiantes muestran algún síntoma de ansiedad o depresión, según esta escala que estamos utilizando, y que es bastante más elevado en mujeres que en varones, ahí lo tienen en el primer cuadro. Pero la intención, ¿cuál era? Era poder relacionarlo con el consumo de sustancias. Y ustedes acá pueden ver cómo hay sí una diferencia entre las prevalencias dependiendo de si tenemos ausencia o presencia de síntomas. Las barras anaranjadas son más altas y esa diferencia es estadísticamente significativa, con lo cual podemos ver que hay cierto impacto. Pero cuando nos ponemos a observar la fuerza que tiene esa asociación, aparece es bastante leve. Entonces, esto nos hace llevar a tratar de avanzar en la exploración y poner en conjunto varios factores para poder ver cómo se conjugan y no mirarlo solamente bivariadamente sin considerar otro conjunto de cosas que también están en juego. Entonces, primero les voy a mostrar la escala de uso compulsivo de Internet, que son 14 ítems, de los cuales se conforma una escala también como la otra validada internacionalmente para poder medir este tipo de aspectos. Ahí lo que encontramos en términos generales es que el 28% de los adolescentes muestra algún riesgo de uso compulsivo de Internet, y lo que nos importa es ver cómo se muestra el consumo entre los que tienen los que dan positivo a esta escala y los que no. Y acá ustedes pueden ver que si bien hay diferencias y se muestran significativas, porque por algo lo estamos incorporando allí, son bastante más pequeñas que el que veíamos anteriormente. Y entonces, como les decía, finalmente, para poder mirar cómo, un poco emular lo que sucede en la realidad, todos los factores están juntos y no hay los podemos aislar analíticamente, pero nada más, lo que intentamos es avanzar a través de una técnica de segmentación jerárquica que nos pone a jugar todos juntos los factores, y ustedes ven acá, pusimos estas dos escalas, además
de otros factores como la facilidad de acceso, el uso entre los amigos, la percepción del riesgo, para decir, bueno, a ver, si pongo todos juntos a los factores, ¿cuáles son los que tienen más pesos para explicar el consumo? Lo que estoy poniendo arriba de todo y para explicar es el consumo de cannabis, ¿sí? Parto de tratar de la prevalencia de cannabis en los estudiantes para tratar de segmentar en pequeños grupos donde se vayan diferenciando respecto a esto que estoy mirando para llegar a ver cuáles son los factores que aumentan esa probabilidad. Y ustedes ven que el primer, no creo que vean porque está chiquito, pero se los cuento, el primer factor que aparece y por lo tanto el que más pesa en la explicación del uso de cannabis es el uso en sus pares, ¿sí? Es el primero que aparece. Y ahí ustedes pueden ver cómo de un 7%, casi 8% de prevalencia en el último mes, alcanzo allá abajo a un 33% entre aquellos estudiantes que tienen baja percepción del riesgo, que tienen facilidad de acceso a la sustancia y que tienen amigos que consumen regularmente. Esos son los 3 factores que definen el mayor riesgo para el consumo de cannabis. Y no aparece ni el uso compulsivo de Internet, ni el sexo biológico, ni la escala de salud mental, que aparece acá abajo para segmentar otra pequeña proporción. Hay mucho más para decir y analizar esto, pero me importaba como mostrar cómo cuando jerárquicamente vamos incorporando los factores, hay algunos que pesan más que otros y cuando los miramos de manera bivariada aparecen como con mucho peso, pero en realidad se relativiza después en una mirada más multivariada de alguna manera. Así que bueno, muchas gracias, dejo por ahí. Bueno, gracias. Muy bien, gracias Jessica, en nombre de todo el equipo técnico del Observatorio Uruguayo de Drogas por esta detallada presentación. Y ahora vamos a compartir algunas reflexiones, por supuesto, sobre esta temática. En este caso vamos a invitar a la directora del Instituto Nacional de la Juventud, del INJU, Eugenia, para que nos acompañes con alguna reflexión. Adelante, Eugenia. Bueno, buenos días a todos y todas. En primer lugar, agradecer porque desde el Instituto Nacional de la Juventud, desde el INJU, siempre hacemos mucho hincapié en la necesidad de que se genere evidencia para poder después construir políticas públicas. Así que todas estas investigaciones contribuyen a eso, ¿no? A poder generar políticas con evidencia. Un poco en lo que nos enfocamos nosotros y nosotras fue en ver cuáles son estos patrones de uso que se identifican en la encuesta y pensar a partir de ahí, bueno, cómo nosotros contribuimos a generar estrategias y líneas de prevención. Y en ese sentido destacar 2 cuestiones. Por un lado, una línea que ya venimos trabajando y que vamos a seguir fortaleciendo, que tiene que ver con, bueno, cómo hacemos políticas preventivas que trabajen el bienestar psicoemocional de los jóvenes, para, bueno, como este patrón de uso que se identifica de la gestión de malestares y que a través de eso se inicia en el consumo, poder trabajar a través de políticas de salud mental en lo que tiene que ver, ¿no?, con la prevención. Y en ese sentido, el INJU tiene una línea muy fuerte de trabajo en esto, ¿no?, en la prevención, que permite detectar y trabajar y gestionar esos malestares emocionales con jóvenes y adolescentes. Y por otro lado, también pensar en esto de, bueno, como un patrón de uso de que se empieza a dar en los jóvenes, de la necesidad de la pertenencia grupal, cómo se generan otro tipo de políticas y espacios comunitarios que garanticen esa pertenencia, no a través de estos consumos, ¿no?, sino generar otras articulaciones desde el Estado. Y en ese sentido me parece que, bueno, que es muy importante que nos encontremos acá en esta mesa varias instituciones como es INAU, ANEP y la Junta Nacional de Drogas para pensar colectivamente en estrategias de prevención. Creo que ha sido una línea de este gobierno la articulación y coordinación y también pensar cómo no llegamos a atender tarde a los problemas y nos sentamos desde el inicio con evidencia a pensar soluciones donde el foco sean los gurises y gurisas y pensar en los jóvenes y adolescentes como sujetos de derecho y no como población de riesgo, que me parece que el foco tiene que estar ahí. Hay un prejuicio muy grande sobre que, bueno, ¿no?, que los jóvenes y los adolescentes son todos drogadictos y también nosotros combatimos muchos estos estigmas desde el Instituto Nacional de la Juventud. Y como venimos trabajando en esto de que los jóvenes no son el futuro, son el presente, tenemos que ponerlos en el centro, pensándolos como eso, como sujeto de derecho. Así que bueno, acá van a encontrar aliados para trabajar en estrategias de prevención de forma articulada con otros y otras. Muchas gracias. Muy bien, gracias Eugenia. Y ahora vamos a invitar también para que nos acompañe con algunas palabras a Mauricio Fuentes, en nombre, por supuesto, de la INAU como vicepresidente del INAU. Así que, cuando gustes, adelante. Muchas gracias. Buen día para todas, para todos.
Como primero me sumo a las palabras de Eugenia. Es un gusto estar acá y es un gusto que no es la primera vez que nos encontramos para trabajar en conjunto, para pensar en estrategias que permitan llegar mejor a los barrios, para poder dar respuesta a varias cuestiones en las que sentimos que como Estado tenemos que estar más presentes y en las que por suerte venimos trabajando. Semanas atrás se presentaba la Estrategia Nacional de Drogas, ahí en el Auditorio de Presidencia de la República, y una de las cosas que se enfatizaba era con que era uno de los primeros productos genuinos de la interinstitucionalidad en este periodo de gobierno, que había sido un producto procesado, trabajado, reflexionado por equipos de las diferentes dependencias que componen y que integran la Junta, y que por suerte tiene elementos de continuidad que invitan a seguir trabajando de esta manera, ¿sí? Así que celebro el estar en la mesa, celebro que nos reencontremos y que esto nos dé la oportunidad también de seguir trabajando de esta forma. Me apunté 5 cuestiones que me parece que arrojan al menos a priori los resultados. Ya había visto algo del informe. Me parece que hay cuestiones que tenemos que celebrar y cuestiones que nos tienen que generar preocupación para la acción, ¿sí? Como 2 cuestiones que me parecen que son importantes y que tenemos que valorarlas es que en lo que refleja el tabaco, cuando hay una política que es intersectorial, que se sostiene a lo largo del tiempo y que busca desincentivar el consumo de una determinada sustancia, tiene efectos, ¿sí? Y entonces me parece que eso es algo que nos sirve como aprendizaje, como sociedad y como Estado para poder seguir avanzando. Y lo otro que me parece también es que hay una meseta en el consumo del cannabis, si bien hay una disminución ahí este año que un poco compartían recién, hay que ver si es algo que empieza a marcar una tendencia o no, pero sí que hay una meseta que se constata a lo largo de los últimos años y que también es algo que tiene que llamarnos la atención. Entonces yo creo que ahí tenemos 2 elementos que nos invitan a pensar de manera conjunta en la población concreta de adolescentes. Y después hay 2 elementos que me generan gran preocupación. Uno tiene que ver con lo que es bebidas energizantes y con lo que es el consumo de alcohol. Yo creo que eso nos llama la atención a todos los que estamos en este momento, a todos los que entramos en contacto con la temática y que son motivo de acciones en conjunto. Y también me llama mucho la atención y me parece que es motivo de trabajo y de reflexión las brechas que se producen en el consumo entre varones y mujeres, especialmente en algunas sustancias. Preguntarnos por qué y qué podemos hacer con relación a eso. Y después en la línea del paso a la acción, no grandes anuncios, sino algunas cuestiones que también me parece que tienen que ver con esto. El hecho de que en muchas sustancias exista una edad de inicio del consumo centrada en los 13 años de edad, nos invita a trabajar desde las instituciones que estamos acá presentes, porque justamente si la edad de inicio de consumo en algunas sustancias aparece a partir de los 13 años, no es porque tengamos que empezar a trabajar a partir de los 13 años, sino justamente porque hay mucho camino previo que tenemos que trabajar. En algunas de estas líneas ya venimos compartiendo con la Secretaría Nacional de Droga posibles líneas de acción en conjunto, pero evidentemente hay mucho de lo preventivo que no viene a partir de los 13 años, más allá de que hay mucho del tratamiento en concreto que sí tenemos que hacer en edades donde comienza el uso problemático de sustancia y que obviamente también venimos planteando cuestiones en esa dirección, pero hay mucho que se tiene que hacer desde lo preventivo y que va incluso desde el momento del embarazo y desde el apego inicial que se genera entre las madres, niñas, niños. Entonces, nada, como que hay varias líneas abiertas en que como instituto tenemos que trabajar conjuntamente. Y después me parece que hay toda una línea de trabajo que venía en estos últimos resultados que nos presentaban y que tiene que ver con la incidencia del grupo de pares en el consumo. Y que me parece que también nos habilita a las instituciones que trabajamos básicamente en ámbitos donde las gurisas y los gurises se socializan, como son las instituciones educativas, como son los centros de tiempo parcial del INAU, etcétera, etcétera, para generar mecanismos de reconocimiento entre pares que obtengan otros insumos que no sean el del consumo de sustancias. ¿Cómo podemos hacer para que las gurisas y los gurises tengan posibilidades de reconocimiento social, de prestigio, de ser valoradas por quienes los rodean?
que estén despegados de los circuitos de consumo de sustancias, ¿sí? Creo que eso también es un desafío para la política pública en este tiempo y que estos resultados nos lo ponen en evidencia. Así que bueno, gracias por el trabajo y bueno, es una invitación a seguir haciendo acciones conjuntas. Muy bien, gracias Mauricio. Ahora momento de convocar también para compartir algunas palabras a Gabriel Rossi, secretario general de la Junta Nacional de Drogas. Gabriel, cuando gustes. Buen día a los compañeros que me acompañan en la mesa. En abril participé de una reunión América Latina, Unión Europea, donde de pie aplaudieron fervorosamente al Observatorio Uruguayo de Drogas, conformado por 3 personas, por Leticia, Jessica y Héctor, la labor ininterrumpida y el mantenimiento de ese equipo, con la enorme capacidad que tienen ellos y con además poder tener esto que es un privilegio para el Uruguay, que es tener series, ¿no? Nosotros podemos ver cómo se ha comportado estas poblaciones a lo largo de los años y ha sido el mismo equipo que lo ha evaluado, lo cual es algo inestimable para hacer política pública. Nosotros que somos los uruguayos poco afectos a darnos bombo, me parece que estas cosas hay que darnos bombo y hay que sentirnos orgullosos del Observatorio Uruguayo que tenemos, que se ha mantenido, que han cambiado las administraciones y que todas las administraciones han mantenido y respetado el saber técnico de estos 3 compañeros. Coincido plenamente en lo que dijeron mis compañeros acá en la mesa. Me gusta esto que planteaban de el sujeto de derechos y no la patología, no ver la adolescencia como una patología. La adolescencia tiene que explorar, es parte del desarrollo normal que la adolescencia, bueno, es importante que la adolescencia explore y que dentro de la exploración esté el consumo. Con esto no estoy promoviendo el consumo, digo que el consumo existe. También con esto digo que todo consumo en adolescente incide negativamente en su desarrollo. Más allá de que tengamos datos de que hay consumos muy tempranos, decimos que hasta que se termine el desarrollo, que no se termina a los 18 años, el desarrollo en las mujeres aproximadamente es a los 23 años y el desarrollo en los varones es a los 25, de punto de vista neurobiológico, no de punto de vista legal. Todo consumo en la adolescencia incide negativamente en su desarrollo. Y tenemos que trabajar para por lo menos aumentar la edad de inicio. Lo de las bebidas energizantes, mal llamadas energizantes, son bebidas estimulantes, es un éxito del mercado, es la muestra de cómo el fabricante es muy exitoso en su política de marketing. Esto va al contrario de lo que nosotros pensamos desde el punto de vista de la salud, pero es bien una estrategia que ha sido exitosa. Con esto que planteaba Jessica, en donde cada vez más chiquitos están consumiendo, que se igualan los consumos de los más grandes y que cuando se consumen estas bebidas con el alcohol, se produce 3 veces más problema desde el punto de vista de la intoxicación. Para terminar, algo con relación al tema del alcohol, que lo venimos planteando desde hace muchos años, pero que es importante, que tiene que ver con que el sexo biológico femenino es más vulnerable que el masculino con el consumo de alcohol. Para que tengan una idea, es el doble. O sea, si una cantidad de una copa, una lata de cerveza aumenta a tanto nivel la alcoholemia en un varón, para la mujer la misma lata es como que hubiera tomado 2.
o sea, se duplica en sangre. Esto es un tema que tiene que ver con la biología y es un tema que agrava un poco esto que tiene que ver con lo que plantea Jessy de los números, porque los números dicen ahora que las mujeres están consumiendo más que los varones. Entonces no es solo un tema de cambio en este sentido, sino que es preocupante porque desde el punto de vista biológico es más complejo. Nada, muchas gracias y muchas gracias por estar ahí. Muy bien, agradecemos las palabras de Gabriel Rossi, secretario general de la Junta Nacional de Drogas, y ahora momento ya de la parte final, cerrando este encuentro con las palabras del presidente de la ANEP, Pablo Cayari. Pablo. Bueno, buenos días, buenas tardes para todas y todos. En primer lugar, explicitar esto que es muy obvio por cómo está integrada la mesa y dónde se está presentando la encuesta nacional de drogas. La Secretaría de Drogas efectivamente está trabajando con una perspectiva interinstitucional, que es la que conforma la Junta Nacional de Drogas, pero además lo venimos haciendo entre todos los que estamos acá y muchos más, porque es un tema que no es de una sola oficina o de un solo ministerio. Lo segundo es, me voy a plegar al saludo o al reconocimiento de Rossi, para Jessica, Héctor y Leticia, que son quienes están detrás del Observatorio Uruguayo de Drogas y son los que nos permiten tener un conjunto de informaciones que permiten la toma de decisiones para producir política, pero además permiten la conversación pública sobre estos temas basados en lo que efectivamente está aconteciendo. Y esto en el tema de drogas no es un tema menor, porque es un tema que en general está muy sesgado por un conjunto de opiniones que no están basadas en evidencia. Lo tercero es, efectivamente, las instituciones que trabajamos con adolescencia tenemos que tomar nota de lo que señala la encuesta, porque hay un conjunto de cosas sobre las cuales tenemos que trabajar más. Es más, no hay grandes cambios. Hoy le decía a Héctor y a Jessica, no hay grandes cambios en términos de el mediano plazo. Es decir, quiere decir que lo que estamos haciendo da para eso. Bueno, malo, regular, da para eso, y que probablemente tengamos que generar otros esfuerzos que nos permitan, sobre todo esto que se traía de dos cuestiones que para el sistema educativo son muy importantes. Uno es el retraso de la edad de inicio, porque esto, lo decía el secretario recién, afecta el desarrollo de los gurises, pero además sabemos que afecta la vinculación con el sistema educativo. Y lo segundo es, el sistema educativo es un factor de protección para los gurises, para un montón de cosas, inclusive para el uso de sustancias. Entonces, creo que ahí tenemos un par de claves por donde empezar a mirar el asunto. Y después un comentario que me parece que hay que formular y que yo entiendo que es incómodo que se formule, pero las tres drogas con las que tenemos problemas son drogas legales, que tienen industria atrás y que a pesar de todas las regulaciones nos siguen produciendo problemas en la adolescencia. Así que ahí claramente hay una vacancia de política o cosas para cambiar de la política. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos a las autoridades de la mesa, de la Junta Nacional de Drogas, de la ANEP, del INAU y por supuesto del Instituto Nacional de la Juventud, a todos por acompañarnos, al equipo técnico, a quienes nos acompañaron aquí en forma presencial y a aquellos que están en sintonía a través del canal de YouTube. Recordarles que el relevamiento va a quedar publicado en las distintas páginas. A ustedes muchas gracias.